el caso es el mundo al revés. El denunciante, el querellante, en este caso Luis Jaime Castillo Batters, que es el primo, además de este periodista Philip Batters, ha sido también ministro de Cultura, ha sido profesor de Harvard y profesor de Stanford y profesor de la Universidad Católica, o sea, es una persona con muchísimo poder. Y él está denunciando a una joven egresada de la universidad, Marcela Poitiers, le pide 200.000 soles de reparación civil y podría ir a la cárcel hasta 2 años y medio, todo porque ella ha sido la única que se ha atrevido a decir públicamente lo que era un secreto a voces, algo que todo el mundo comentaba, y era que este señor abusaba de su poder para someter a hostigamiento sexual a las estudiantes. Marcela no es la única que lo ha denunciado, ella lo ha denunciado con su nombre, pero hay 7 personas entre estudiantes y docentes de la universidad que han señalado una serie de prácticas de hostigamiento sexual que eran pan de cada día en una excavación arqueológica que estaba a cargo de este señor Castillo Batters, ¿no? Desde insinuaciones de carácter sexual, comentarios sobre la ropa de las chicas, les pedía que se vistan con ropa más chiquita mientras trabajaban en la excavación, las utilizaba prácticamente como anfitrionas cuando venían personas a visitar el yacimiento, personas importantes, les pedía que se vistan bien, que acompañen a los señores a comer, que bailen con ellos, toda una serie de prácticas de violencia machista a las que ninguna joven debería ser sometida. Y lo peor de todo, Mabel, es que la Comisión de Hostigamiento Sexual de la Católica ha investigado estos hechos, ha señalado que hay claros indicios de hostigamiento sexual, pero que no lo pueden sancionar al señor porque los hechos ya han prescrito y el señor sigue trabajando como docente en la universidad. Entonces, ¿qué sucede? Que el ejercicio de la libertad de expresión, la crítica a través de las redes sociales, como no han funcionado las instituciones, es la única herramienta que tienen las jóvenes para reclamar sus derechos. Y ahora lo que se quiere es dar un escarmiento no solo a Marcela, sino a todas las jóvenes. Esto es lo que se busca, ¿no? Si se sanciona a Marcela, pues lo que se va a hacer es profundizar el miedo que ya existe y callar a todas las que en algún momento han sufrido violencia para que no se atreva a nadie más a denunciar. Uh-huh. Bueno, el hecho de que el señor haya iniciado una querella por difamación significa entonces que Marcela no tiene pruebas, porque si la está denunciando por difamación, es que estas cosas es muy difícil de probar, ¿no? Y si no han abierto ningún proceso porque por el tiempo habría prescrito, entonces ni siquiera hay a dónde probar o no probar lo que se está diciendo. ¿Cuál es la situación en relación a si tiene, o sea, si existen, además de estas otras denuncias anónimas, más elementos, y no hay ninguna otra instancia donde se le pueda denunciar a este señor y que se devele por fin las cosas tal como son? Mabel, los testimonios de estas jóvenes, de estos 7 denunciantes, fueron recogidos y publicados por un periodista estadounidense. Entonces, las fuentes existen, las fuentes están corroboradas, estos testimonios coinciden entre sí, son una prueba suficiente de que los hechos se han cometido. Más allá de que pueda haber o no una sanción al docente, lo que está pidiendo Marcela y lo que están pidiendo las otras jóvenes es que ya no se le permita estar en contacto con las estudiantes, porque él, con todos estos antecedentes, es un peligro para las jóvenes y no deberían, la universidad debería proteger a las jóvenes, debería garantizar espacios educativos libres de violencia. Entonces, hay evidencia suficiente para que Marcela sea absuelta en el proceso de difamación,
pero además hay estándares en materia de derechos humanos que señalan que cuando las mujeres utilizan su libertad de expresión para denunciar acciones de violencia, ese ejercicio de la libertad de expresión tiene una protección mayor que si fuera para otros fines que no son tan importantes para la sociedad. ¿Por qué? Porque la lucha contra la violencia hacia las mujeres tiene una importancia superior. No estamos, por ejemplo, criticando cómo un jugador de fútbol se ha desempeñado durante un partido, o no estamos hablando sobre la infidelidad de una modelo, cosas que pertenecen, digamos, que no tienen tanta trascendencia para la sociedad. Aquí estamos hablando de un fin superior, que es el derecho que tenemos todas las mujeres a que se proteja nuestra integridad, a vivir libres de violencia. Y por lo tanto, cuando Marcela o cualquier otra mujer utiliza las redes sociales o sale en un medio de comunicación para defender este derecho, tiene una protección especial, una protección superior, y eso es lo que debería considerar la jueza que está viendo el caso. Vamos al tema precisamente de la jueza Gabriela Torrejón Comejo. Ella ha rechazado un amicus curiae, no sé si se dice así, que les niega la participación a los veedores. ¿Por qué este amicus, que es una figura jurídica que te pido que nos expliques muy brevemente, tendría que ser aceptado? Es decir, no sé si hay fundamentos en la decisión de la jueza, pero esta es una figura jurídica que suele ser utilizada sobre todo en casos que tienen que ver, como en este, me imagino, con derechos humanos o derechos esenciales o temas de alguna manera delicados. Explícanos, por favor, esta figura y cómo es que la jueza no estaría actuando, digamos, dentro de la estricta legalidad al momento de rechazarla. El amicus curiae es una herramienta que permite a personas o organizaciones que no son parte del proceso colaborar para fortalecer la decisión que va a tomar el juez, aportando argumentos jurídicos. En nuestro caso, por ejemplo, lo que hemos aportado son argumentos sobre la criminalización de las personas defensoras, la libertad de expresión. La jueza ha rechazado el amicus aduciendo que nosotros no somos parte del proceso, pero ese argumento no tiene sentido porque por definición el amicus curiae es una persona ajena al proceso, ¿no? Y esto ya es una herramienta que goza de amplia aceptación no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, casos como el proceso contra Alberto Fujimori, se recibieron muchos amicus curiae. Recientemente, en el proceso que también es un proceso, una querella, ¿no? Un proceso por difamación, el proceso contra el periodista Daniel Llovera, que fue denunciado por personas vinculadas al sodalicio de la vida cristiana, se presentó un amicus y fue aceptado y utilizado por el juez, ¿no? Entonces, el argumento de que el proceso es privado no es válido. Igualmente, es un proceso que tiene un gran interés público para toda la sociedad, no solamente para Marcela y para Castillo Batter, sino para empezar, para todas las jóvenes que también han sido victimadas por este señor. Y en general para todas las personas en el país que están interesadas en que se erradique la violencia contra las mujeres. Además de esto, Mabel, a nosotros nos preocupa muchísimo que también la jueza ha ordenado que el proceso se lleve a cabo de manera reservada, o sea, las audiencias son reservadas, no se permite la participación de público, la participación de observadores, y esto es sumamente grave también, porque nos da una sensación de que las cosas no se quieren manejar con transparencia.
La Constitución establece la publicidad del ejercicio de la justicia, ¿no? Es un derecho que tenemos toda la ciudadanía de conocer cómo se lleva a cabo, cómo se imparte justicia, cuáles son los fundamentos de las decisiones judiciales, opinar, cuestionarlas cuando no estamos a favor. Eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Así es. Bueno, finalmente, Mar, desde la sociedad civil, las mujeres, las jóvenes, las niñas que muchas veces padecen de este tipo de acoso y abuso de poder, ¿no? ¿Qué deberían hacer en general en casos propios si están sufriendo este tipo de acoso? O para apoyarse, ¿no? Entre otras víctimas también, como es el caso de Marcela. Muchas veces el silencio es el principal enemigo de la lucha contra este tipo de abusos, contra la persistencia, ¿no? De este concepto sobre el ejercicio de un poder, ya sea de docente o de un jefe en la oficina, y el machismo, pues, que es lo que está poniéndose de manifiesto cuando hay este tipo de acosos, ¿no? Es normal tener miedo, sobre todo cuando el acosador está en una posición de poder, pero si nos mantenemos en silencio, lo mismo que nos está pasando a nosotras le va a pasar a otras mujeres. Entonces, la primera recomendación sería buscar apoyo en otras mujeres que también están en la misma situación. Hay en todas las ciudades del país cada vez más colectivas, organizaciones de mujeres que están dispuestas a desplegar redes de solidaridad frente a estos casos. Las denuncias se pueden llevar a cabo incluso de manera anónima. Ahora estamos viendo cómo las denuncias a través de las redes sociales muchas veces tienen un gran impacto. No es necesario siquiera en muchos casos acudir al Poder Judicial, pero sí, a veces cuando una mujer se decide a denunciar, aparecen muchos otros casos, ¿no? Entonces, ese acto de valentía puede ser el inicio de algo mucho más grande. Y hemos visto, por ejemplo, acá en Lima, no solamente con las mujeres, con casos de abusos contra niños en instituciones educativas, organizaciones religiosas como el sodalicio, ¿no? Todo empezó porque una persona decidió romper el silencio, denunciar y después aparecieron muchas otras a contar también lo que les había pasado, ¿no? Bueno, yo quería decir si a esas mujeres, si alguna de ellas nos escucha, es que no están solas. El movimiento de derechos humanos está con ustedes. Búsquennos, contacten a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a las organizaciones feministas, que las vamos a acompañar si es que deciden emprender este camino. Muy bien. Muchas gracias, Mar. Te agradezco haber estado con nosotros y esperamos que la jueza pueda rectificar y en este caso se pueda hacer justicia. Gracias, buenas noches.